Buen y bendecido día para cada uno de ustedes. Domingo 10 de enero de 2021. Hoy estamos reunidos para recibir el mensaje del Señor en esta mañana. Cada año a finales de diciembre nos esperanzamos con la llegada del nuevo año. ¿Qué traerá el nuevo año? Anhelamos que traiga cosas nuevas, que se cumplan deseos, metas, propósitos nuevos. Pues este final de 2020 sin duda no ha sido la excepción. Quizá ha sido el año más difícil que haya sobrevivido la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial. Y lo difícil de este año que terminó, pues nos dejaba guardar ese anhelo especial de que todo cambiaría con la llegada del nuevo año, indudablemente. Inclusive nuestros propósitos para este año estaban marcados por algo muy especial, la esperanza. Sin embargo, pasó la celebración en el filo de la medianoche y volvimos a confrontar la realidad. La pandemia no se terminó, el virus no se fue, los contagios continúan. Peor aún, se agudizó la crisis. La amenaza de un rebrote más fuerte y más agresivo aún persiste latente estos días. En nuestras cadenas de oración sobreabundan las peticiones por sanidad y muchas de ellas especialmente por sanidad sobre COVID-19. Es decir, mis hermanos, pasó la fiesta de Reyes y las situaciones difíciles siguen ahí. Nuestra economía difícil ahí está, nuestros conflictos emocionales ahí están, nuestras diferencias entre parejas, la debilidad entre los matrimonios, ahí está. Las diferentes situaciones que queríamos que cambiaran el nuevo año, a medida que pasan los días nos damos cuenta que eso no sucedió por arte de magia, que, que con solo irse el año anterior se llevaba todo lo negativo. No sucedió. Al contrario, esto está muy difícil. Los mensajes que escuchamos de nuestro pastor el 31 de diciembre y el 3 de enero del 2021, referentes a lo que Dios está anunciando para el nuevo año. En realidad, si no fueron muy alentadores, pues estaban cargados de mucho realismo, de mucho preaviso. Así anunciaban los profetas en el Antiguo Testamento. A veces la verdad es difícil de avisarla, pero hay que avisarla. Y es difícil de recibirla, pero hay que recibirla. Sin duda quisiéramos escuchar mensajes más motivadores, más optimistas, más esperanzadores. Pero como dice el refrán popular, eso es lo que hay. Hoy, domingo 10 de enero, 10 días después del año nuevo, ¿cómo estamos? Confinados, con toque de queda. Las noticias avisan sobre la crisis más alta en toda la pandemia. Y algunos casos quizá nos tocan en lo personal. Tendremos algunos familiares afectados en el área de la salud. Precisamente, alguien con un familiar en el hospital, con el dolor más grande en su corazón, con su corazón partido, me dijo, hombre,
Esta pandemia arruinó mis anhelos y proyectos para este 2021. Esta pandemia se quiere llevar a un ser querido y sin duda esta pandemia se quiere llevar toda mi esperanza. ¿Nos queda una esperanza? ¿Estás atravesando alguna dificultad en este momento y te pregunto, ¿te queda una esperanza? ¿Dónde está la esperanza entonces para este 2021? Federico García Lorca decía, el más terrible de los sentimientos es el de tener la esperanza perdida. De eso vamos a hablar un poco en esta mañana. La esperanza. Ahí donde estás, te invito a que inclines tu rostro y me acompañes en una oración, pidiéndole al Señor ante todo que sea Él quien nos hable, quien nos instruya, quien nos dirija en esta mañana. Señor Padre, no queremos que sean pensamientos, ideologías o palabras de hombre. No quiero ser yo quien exprese tu mensaje. Quiero que seas tú mismo, Señor. Por eso lo hacemos en base a tu palabra. Que sea tu palabra la que nos guíe en sabiduría en esta mañana, Señor. Dispuestos ante todo a oírte y a guardar ese mensaje en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Lo último que se pierde es la esperanza. Y cuando alguien da avisos de estar perdiendo la esperanza, hay que poner mucho cuidado y mucha atención. Lo contrario a esperanza es la desesperanza. Si analizamos lo que hemos hablado en el preámbulo en esta mañana, la desesperanza tiene que ver con ese momento especial cuando no se dan hechos que generen una expectativa de luz al final de la oscuridad. La desesperanza llega cuando se raya el límite de nuestra capacidad de soportar lo humano. Cuando sabemos que hagamos lo que hagamos, muy difícilmente podrá cambiar la situación. La palabra del Señor de Génesis a Apocalipsis es en sí misma esperanza para la humanidad. Sin embargo, hay un libro muy especial dentro de los libros de sabiduría que habla mucho de esperanza, y es el libro de Job. Job, un hombre recto delante de Dios. Job, un hombre prudente. Job, un hombre trabajador. Job, un hombre lleno de buena reputación. Bueno, este joven en determinado momento es puesto a prueba, comienza perdiendo sus bienes materiales, posteriormente sus seres queridos, de un momento a otro pierde a sus hijos, luego es afectado en su salud física con una terrible enfermedad, es afectado su matrimonio, su esposa lo abandona, sus amigos, aunque inicialmente vienen a acompañarlo, después lo juzgan, lo condenan y lo abandonan. Su reputación se pierde. Es sometido a una crisis espiritual también. Tremenda situación para Job. Job sin duda llegó al límite de su capacidad humana. Y en medio de su quebranto de pérdida,
de reproches y de dolor anímico y físico, él llegó a hacer una exclamación bastante delicada. Lo encontramos en el capítulo 17, verso 15. ¿Dónde pues estará ahora mi esperanza? ¿Y mi esperanza quién la verá? Esta sin duda es una exclamación de un hombre en crisis de esperanza. ¿Dónde pues estará ahora mi esperanza? ¿Mi esperanza quién la verá? Este es el grito de quien se siente desesperanzado. Sin duda, Job, al igual que muchos de nosotros, batalla con su esperanza en medio de circunstancias terribles, dolorosas, difíciles. Ese Job nos da un aviso de cuáles pueden ser los síntomas de esa desesperanza. Job es un hombre sometido a diferentes pruebas. Su primera señal la expresa en el capítulo 3, en los versos del 1 al 3. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido. Tremendas palabras de Job. Perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido. ¿Qué estaba diciendo Job aquí? Hubiera yo deseado no haber nacido. ¿Cuántas veces en medio de las pruebas hemos pensado o exclamado esto? ¿Acaso lo estás pensando hoy? Sentimos tal sensación de fracaso que nos puede hacer contemplar que toda nuestra vida no tiene sentido y nos puede permitir contemplar la vida desde una perspectiva totalmente negativa. Luego exclama Job en el capítulo 14, versos 1 y 2. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Tremenda frase. Los problemas son el común denominador de la humanidad. Todos nosotros tenemos dificultades, sin duda alguna. No hay un solo ser humano que se escape de la aflicción. Unos capítulos atrás, el amigo de Job, Elifaz, en el capítulo 5, le recordaba a Job que el hombre nace para la aflicción. La aflicción, los problemas, las dificultades constituyen un mensaje común y conocido por toda la familia humana. Y aquí Job percibe la muerte como algo inevitable y que debe partir de este mundo, quizá como una manera de descanso. Sale como una flor y es cortado, dice Job. Y huye como la sombra. ¿Qué sucede con la sombra? Cuando el sol se pone, la sombra desaparece. Y así continúa Job, una lucha interna por tratar de explicarse el porqué de las dificultades, el por qué siente que Dios lo abandonó, el por qué no le haya sentido a una vida en medio de la adversidad. Job esperaría, después de perder su fortuna, después de perder a sus hijos, esperaría tener
un reposo en medio de sus males. Pero muy al contrario, la prueba continuó, se agudizó. Ahora fue afectado directamente en su salud física. Job entonces le preguntaría a Dios, ¿por qué yo? Si he sido un hombre recto delante de ti, ¿por qué yo, Señor? En enero del 2020 hacíamos tantos planes y proyectos. ¿Y por qué si todo iba tan bien, de repente de la nada aparece esta pandemia? Se lleva nuestros empleos, nos causa traumas psicoemocionales. Lo peor, se lleva a nuestros seres queridos. Sin duda, sin duda que nos podemos preguntar, ¿y por qué a mí? ¿Por qué pasó todo esto? ¿Por qué a nosotros? ¿Qué sucedió? La desesperanza entonces es aquella que nos niega a observar una razón para seguir, que no nos permite ver la luz al final de la oscuridad. David, el dulce cantor de Israel, expresaba en el Salmo 39 la debilidad y la pequeñez de la humanidad. Nos expone la vanidad de la existencia humana. Salmo 39, versos del 4 al 7. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y expresa David este lamento profundo. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Mi esperanza está en ti. David se cuestionó sobre la fragilidad del ser humano. David se cuestionó sobre su esperanza. Pero David responde a ese cuestionamiento sobre la esperanza y pone toda su esperanza en Dios. Mi esperanza está en ti, dice David. Nuestra esperanza debe estar en el Señor en medio de un tiempo de angustia. ¿Qué es la esperanza entonces? Hablemos un poco de la esperanza. En términos de psicología, la esperanza es un estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Es un estado de ánimo optimista en el cual aquello que deseamos o aspiramos lo vemos posible. Repito, surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Este surgir es la clave de la definición en psicología. Cuando ocurren cosas que nos hacen percibir que la situación difícil puede cambiar. La esperanza, por tanto, es consecuencia de hechos, no solo de pensamientos positivos o de sueños y anhelos.
La esperanza tiene que ir acompañada de un hecho, por más pequeño que sea. La esperanza no tiene lugar en el vacío. Es un sentimiento que nace, crece y se anida partiendo de un hecho que vislumbra luz en medio de un camino oscuro. Decía Job en el capítulo 17, verso 15, ¿dónde pues estará ahora mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? Y David en el Salmo 39, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Pero la mejor respuesta, mi esperanza está en ti. Así es, hermanos. Nuestra esperanza está puesta en el Señor. Solo en Él veremos verdaderas acciones de luz al final de la oscuridad. Ya el apóstol Pablo nos lo advertía en su carta a los Romanos, que es llamada la carta doctrinal de Pablo, en el capítulo 5, versos 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, que la paciencia prueba y que la prueba produce esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Qué importante secuencia que nos lleva a la esperanza. La tribulación, el sufrimiento, produce paciencia, que es lo mismo que perseverancia. Y esa perseverancia fortalece nuestro carácter en medio de la prueba. Y ese carácter fuerte en medio de la prueba produce una esperanza. Una esperanza, dice Pablo, que no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahí está la fuente de nuestra esperanza, el Espíritu Santo habitando en cada uno de nosotros. Tres herramientas fundamentales para encontrar nuestra esperanza, esa esperanza que no debe avergonzarnos, con la ayuda del Espíritu Santo. Primera, creer. La fe. La carta a los Hebreos en el capítulo 11, verso 1, en uno de los versos más conocidos por el pueblo creyente, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa relación entre la fe y la esperanza. A veces es difícil distinguir entre la esperanza y la fe. Las dos involucran cosas que no están frente a nosotros. Y las dos significan lo opuesto a la duda. La distinción entre la esperanza y la fe está en su orientación respecto al tiempo. La esperanza ve hacia el futuro y las promesas de Dios que todavía no se han cumplido, mientras que la fe mira a todo lo que Dios ha hecho en el pasado hasta el día de hoy. Si revisamos la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, todo el capítulo 1 nos habla lo que Dios ha hecho en el pueblo de Israel.
con la fe de los hombres. Después la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y comienza. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que su hermano Caín. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Pero el verso 6 es muy especial. El verso 6 del capítulo 1 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. La referencia del poder de Dios a través de la fe de los hombres es importante para nosotros hoy. La esperanza entonces es fruto de la fe, ya que tenemos esperanza fundamentada en la fe en quien Dios es para cada uno de nosotros. Así es de que, lo primero, creer. Segundo, depender. Volvamos a nuestro libro de cabecera del día de hoy. Job, capítulo 38, versículos 3 al 5. Después de que Job le hace un tremendo cuestionamiento, prácticamente dirigido a Dios sobre sus lamentos, ahora Dios le contesta y le dice: ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré, tú me contestarás. Y le dice Dios: ¿dónde estabas tú, Job, cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. Si tienes inteligencia, házmelo saber. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Y comienza Dios a mostrarle con detalle todo su poder sobre la creación. Una creación que nos incluye a nosotros. Y entonces obliga a Dios a Job a reconocer todo el poder y la soberanía de Dios sobre la creación. Hasta tal punto que Job no tiene otro remedio que exclamar: oh Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hermanos, es hora de encontrar el lugar que nos corresponde. David, siendo rey, encontró su lugar delante de Dios. ¿En dónde pondría su esperanza? Solo en Él, en Dios. Job, un hombre justo, recto, intachable. ¿Dónde encontraría su esperanza? Solo en Dios. Pero debemos partir de la base que debemos encontrar nuestro lugar delante de Dios.
de entender que somos mortales, que somos débiles, que debemos depender total y absolutamente de nuestro Creador, de entender por qué hemos sido creados, por qué estamos aquí. Hemos sido creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Efesios capítulo 1. El mismo Señor Jesucristo nos lo decía en el Evangelio de Juan en el capítulo 15, en la explicación sobre la vid y los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Separados nosotros del Señor, ¿quiénes somos? ¿A dónde iremos, Señor? ¿A qué otro lugar iremos? Si solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Depender. Si en el año 2020 no aprendimos a depender de Dios, ¿cuándo aprenderemos, mis hermanos? En lo personal les cuento algo muy profundo. Recibí de alguien muy especial en mi vida un mensaje que resumió lo que significó para mí el año 2020. Y ese mensaje decía: acuérdate del camino por el que el Señor permitió que pasaras en este 2020. Y el Señor lo permitió para saber lo que hay en tu corazón. Pero Él te sustentó para que sepas de lo que Él es capaz y para que entiendas que no solo de pan vivirá el hombre. Sin duda yo en algunas ocasiones expresaba lo maravilloso que es la enseñanza de la oración a través del Padre Nuestro. Y yo recalcaba especialmente ese punto donde dice: danos hoy el pan nuestro de cada día. Bueno, en el 2020 lo entendí. Lo comprendí literalmente lo que significa depender cada día del Señor y saber que Él me sustentó. Yo creo que el pueblo de Dios en este año 2020 entendió realmente lo que era vivir día a día dependiendo del Señor. Cada día trae su propio afán. Tercer punto: confiar. Primero, creer. Segundo, depender. Tercero, confiar. Confiar tiene una estrecha relación con la palabra obedecer. En el libro de Proverbios, otro libro del grupo de la sabiduría, en el capítulo 3, versículos 5 al 6, todo el capítulo 3 se titula Exhortación a la obediencia. Y los versos 5 y 6 exclaman: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. Hermoso proverbio. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de ti mismo, de tu propio entendimiento, de lo que creas que sabes. No dependas de tus propios planes. Ante todo, busca la voluntad de Dios en todo lo que hagas. Busca la voluntad de Dios. No mi voluntad. Nuestros proyectos muchas veces quedan truncados porque enfatizamos nuestra voluntad, pero no escuchamos la voluntad de Dios. Y si escuchamos la voluntad de Dios, Él nos mostrará cuál camino tomar. ¿Te acuerdas de Jesús en la cruz? Al borde del sacrificio, Jesús eleva sus ojos al Padre y le dice: Padre, si es posible,
aparta de mí este cáliz, aparta de mí esta cruz. Pero luego nos da la enseñanza perfecta de la voluntad de Dios. Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si confiamos en Dios, es porque nos sentimos seguros bajo sus alas. Y si confiamos en Él es porque le damos todo el control de nuestra vida. Y si confiamos en Él es porque le obedecemos sin cuestionar. Los seres humanos tendemos a armar una jugada que a veces no nos favorece mucho entre pasado, presente y futuro. Si bien es cierto que en las tres intervenimos, no tenemos el control de las tres. El pasado es pasado, experiencias positivas, experiencias negativas. Pero ¿cómo te devuelves a modificar ese pasado? Bueno, Cristo sí lo hace. Cristo murió en la cruz por tu pasado, por el mío. Y en el futuro, Dios es quien controla nuestro futuro. Porque Él es un Dios que puede estar en el futuro, porque es un Dios omnipresente en ese futuro. Él sabe lo que realmente nos conviene y lo que no nos conviene. Su voluntad es buena, agradable y perfecta para nosotros. Por lo tanto, aunque en el futuro participamos de acuerdo a lo que construyamos con nuestro presente, indudablemente el control total del futuro lo tiene Dios. Ahora, en nuestro presente sí debemos enfocarnos. Y debemos enfocarnos en nuestro presente con estos tres conceptos que hoy Dios nos revela. Creer, depender y confiar. Lo que hagamos en este presente va a incidir muchísimo en nuestro futuro. Pero si nosotros actuamos en este presente de acuerdo al manual de vida que Dios nos ha dejado, muy seguramente ese futuro estará lleno de bendiciones. El presente entonces es nuestra tarea específica. Mis hermanos, esto fue quizá lo más difícil en la prueba que vivió Job. Y aunque fue difícil para él creyó, él dependió y él confió absolutamente en Dios. La respuesta a ese proceso de esperanza la encontramos en el último capítulo del libro de Job. En los versos 12 y 13 leemos que el Señor bendijo el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas. También tuvo 7 hijos y 3 hijas. Luego dice que después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y nos dice que Job murió muy anciano, colmado de días, colmado de bendiciones. La esperanza para el cristiano es el anhelo de ver cumplidas las promesas de Dios que Él mismo declaró en su palabra. Dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1 que hay una esperanza reservada para nosotros en el cielo. Esa es la verdadera esperanza a la que debemos apuntar. Nuestra esperanza cristiana no es subjetiva, ni nace de un anhelo interior. Nuestra esperanza debe ser un producto de la fidelidad de un Dios que no dejará sin cumplir ninguna de sus promesas. Las buenas nuevas de salvación
Esto significa la palabra evangelio, buenas nuevas, esperanza en medio de la dificultad, buenas nuevas de salvación, que ese Señor Jesucristo cumple para nosotros hoy. Hoy tenemos el privilegio de ser coherederos de esa verdadera esperanza. Si bien es cierto que este 2021 no suena muy esperanzador, la invitación hoy de parte del Señor es a que lo tomemos con total esperanza y confianza en Él. Entender el hecho de que vivimos, nos movemos y existimos solo por la gracia de Dios, quien simplemente sigue teniendo misericordia de nosotros cada día. Así lo expresaba el profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones, mientras recordaba con lágrimas en sus ojos la caída de Jerusalén. Con todo ese dolor en el corazón, Jeremías expresaba que las misericordias del Señor jamás terminan. Nunca fallan sus bondades. Sus misericordias son nuevas cada mañana y grande es tu fidelidad. Si hay algo que nosotros descubrimos en el libro de Job, en el personaje de Job, es que él experimentó dolores inmensos. Él experimentó pérdidas materiales, físicas, emocionales, crisis espiritual. Pero hizo de la esperanza un motor espiritual necesario e indispensable para salir adelante. Sin duda alguna, encontraremos, si no en nuestro corazón, si no en nuestra familia, seguramente allegados que están sufriendo demasiado en estos momentos. Que quizá la palabra esperanza suene como algo inalcanzable para este 2021. Pero hoy el Señor nos invita a que veamos este 2021 llenos de esperanza. Nuestra esperanza nunca estará puesta en un año, en una persona, en la sociedad, en los índices de economía. Nuestra esperanza debe estar puesta en Dios. Como lo decía el apóstol Pablo, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. En su carta a los Romanos, en el capítulo 15, verso 13, nos invitaba, nos exhortaba, nos alentaba. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Yo te invito, mi hermano, ahí donde estás, a que inclines tu rostro en esta mañana. No sé qué área de tu vida esté afectada en este momento. No sé qué dolor tengas. No sé qué incertidumbre estés pasando. Pueda que la palabra esperanza pierda el verdadero significado ahora en este momento. Dios lo sabe. Dios sabe qué necesidad estás atravesando. Y hoy queremos, Señor, colocar esa necesidad en tus preciosas manos, Señor. Sin duda, es un año incierto. Sin duda, nos enfrentamos a él con algo de oscuridad. Pero queremos, Señor, que tú seas nuestra luz y que tú seas nuestra esperanza. ¿Dónde estará nuestra esperanza? En ti, Señor, está nuestra esperanza.
Gracias, amado Señor. Gracias porque tú estás supliendo toda necesidad, actuando con poder y con soberanía y con tu perfecta voluntad sobre cada necesidad y sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendecido día para todos. Muy buenos días a todos, queridos hermanos, en este domingo, que es el segundo domingo, según el calendario. Pero casi parece un primer domingo después de lo que hemos pasado. Damos gracias a Dios que podemos mirar con mucha fe y con mucha tranquilidad el devenir de este año 2021. Sin duda alguna, no será fácil, sobre todo en los aspectos de salud, y estaremos obligados a un cuidado y a una responsabilidad que no solo tiene que ver con cada uno de nosotros, sino también con las personas que nos rodean y las personas sobre quienes tenemos responsabilidad y deberemos ejercer un cuidado. En esta mañana estamos recordando la importancia que tiene al inicio del año el tener una conversación, una cercanía, un tiempo donde reconozcamos que el Señor Jesucristo es vital para cada uno de nosotros. Y es justamente en la Santa Cena donde el Señor Jesucristo puede tener la máxima unidad con nuestra vida, dado que a través del Espíritu Santo, Él es quien oficia esta cena, la cual será para el bienestar de nuestras almas y de nuestra vida. Vamos a remitirnos a 1 de Corintios en el capítulo 11, del versículo 17 en adelante. Dice así: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Es interesante lo que el apóstol Pablo dice. Es en la vida de la iglesia, es en la vida de la comunidad cristiana, dice el apóstol Pablo, es a través de aquellas obligaciones que nos compete como creyentes en Cristo, en que damos la demostración si somos aprobados o no somos aprobados. Es decir, si somos fieles a Dios o no somos fieles. Y la Santa Cena, en el primer siglo en que nos habla Pablo, era una de las oportunidades que había para probar a los creyentes. Dice el versículo 20: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Uno tiene hambre y otro se embriaga. Recordemos que la cena, tal como fue oficiada por Jesús, no fue solamente un recordatorio del pan y del vino como lo hacemos nosotros hoy. Era una cena completa, con platos muy bien preparados, con vino que también se usaba, con panes especiales. En otras palabras, era una celebración, la celebración de la Pascua, recordando la liberación del pueblo judío de Egipto.
un equivalente cuando nosotros celebramos el Día de la Independencia Nacional. Y en este caso tenía también un contenido religioso, un contenido de fe. Pero ¿qué había pasado? Muchos creyentes se habían sentido muy libres solamente para ver esto como una celebración, como una cena, como una ocasión para conversar y comer, y algunos se pasaban de vino. Y dice Pablo, pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis o menospreciáis la iglesia de Dios, y avergonzáis a los que no tienen nada, ¿qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Es lo que Pablo llama desórdenes en la cena del Señor. Y ahora Pablo nos va a decir cuál es el orden correcto para celebrar la cena del Señor. Dice él en el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pablo aquí enseña y dice, el centro, lo que nos permite reconocer el valor de la cena, tiene que ver con el símbolo del pan y con el símbolo del vino. Es simbólicamente en el pan y en el vino que vemos representado a Jesús siendo parte de nosotros. En otras palabras, celebrando esta cena tal como la hizo con sus discípulos. Entonces Pablo va a conservar este centro especial de la celebración de la Pascua para que lo miremos como la celebración o la cena cristiana. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es en este punto entonces donde la cena del Señor alcanza su máxima seriedad. No es un tiempo social con otros creyentes, como en el primer siglo, para tener una cena con todos sus elementos. Ahora esto cambia. Y aquí él hace la advertencia. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente. Opción 1. Que no sea un creyente convertido a Cristo realmente. Que no sea un hermano que está viviendo en buena relación y en armonía con los otros hermanos. O un creyente que no es testimonio en su casa o en la vida pública. Esto es lo que Pablo está diciendo sobre este tema. Comer y beber indignamente. No hay un testimonio personal. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Entonces Pablo dice que esta cena es un tiempo de probarnos a nosotros mismos, examinarnos a nosotros mismos. ¿Cómo está nuestra fidelidad con Dios? ¿Cómo está la relación con nuestros hermanos? ¿Cómo está nuestra responsabilidad en la familia? Y si hay algo que mejorar y hay algo que reconocer, este tiempo de la cena es especial para que orando privadamente, calladamente a Dios, reconozcamos lo que hemos hecho o lo que nos faltó por hacer y propongamos en nuestra vida y en nuestro corazón retomar el camino que el Señor nos ha enseñado. Él es el todo para nosotros. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí.
Básicamente, este es el orden que hay en la cena. Y por eso que en este domingo en la mañana, en que vamos a participar de la cena, y lo vamos a hacer junto con nuestra familia, y el padre de la casa, el hombre de Dios, a cargo de la familia, delegado por el Señor, dirigirá esta cena. Y comentará, aunque sea brevemente, sobre esto que hemos leído en la palabra de Dios sobre la cena. De tal manera que aún nuestros hijos aprendan a mirar con respeto esta cena, que no es otra cosa que recordar lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Entregó su cuerpo y su vida. Y no solo eso, hasta la última gota de su sangre. Padre, gracias por esta palabra, gracias porque nos recuerda la importancia, Señor, de la cena. Esa cena que tú inauguraste hace ya más de 20 siglos, Señor. Te damos gracias porque nos permites participar. Gracias porque en la fe del Señor Jesús y en la confianza, Padre, de su perdón hacia nosotros, nos sentimos participantes tal cual como esos discípulos lo hicieron por primera vez. Porque tú eres el mismo, Señor, ayer, hoy y por los siglos. Bendice, oh Señor, esta sencilla cena. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Durante la cena, el Señor Jesús se dirigió a sus discípulos y tomando el pan lo partió y lo dio a cada uno de sus discípulos. Y les dijo las siguientes palabras: este pan representa mi cuerpo que por vosotros será partido. Comed todos de él, porque el que come mi carne no morirá para siempre. Comed todos del pan. Comamos del pan, hermano. Una vez que hubieron comido el pan, Jesús se levantó y tomando la copa, un gran copón lleno de vino, lo repartió a sus discípulos. Una vez que hubieron comido el pan, y les dijo: tomad y bebed cada uno de esta copa. Esta copa es un nuevo pacto en mi sangre. Sangre que será derramada por todos y cada uno de ustedes para salvación de vosotros. Porque el que come mi carne y bebe mi sangre no morirá para siempre. Beban todos de ella. Gracias, Señor, por el pan. Gracias ahora por la copa, Señor. Gracias porque esto está significando una aceptación completa y total que hacemos de ti en nuestra vida. Gracias porque tú nos das nueva vida, nuevos ánimos, Señor. Tomas nuestro presente y nos das un mejor futuro. Gracias, Padre, por tu obra en la cruz. Tomemos de la copa. Allí donde está, dé gracias al Señor. Dé gracias por su amor.
De gracias porque Él está allí para renovar su vida. Él está allí para confirmarle su presencia. Él está allí para estar de parte suya y de su familia, para hacer verdad su promesa. No te dejaré, ni te desampararé. Señor, gracias. Gracias por la promesa que implica el participar en tu cena. La hemos hecho, Señor, tal como está establecida, en fe y en confianza. Gracias, Señor, porque también has escuchado nuestra voz silenciosa y personal, buscando que tú renueves áreas en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, ahora por cada familia que ha participado en esta mañana. Que la bendición tuya y el cuidado del Padre, del Hijo y Espíritu Santo en cada uno de nosotros sea siempre manifestado. En el nombre de Jesús hemos orado con acción de gracias. Amén y amén. Y decimos, gloria a Dios.